La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y la verdad que corremos el riesgo de que las aperturas del programa se tornen redundantes, porque cada semana nos sorprende en relación a la semana anterior en cuanto a los hechos políticos, sociales que van sacudiendo el país. Desgraciadamente, no a favor de los trabajadores y del conjunto del pueblo, sino en su contra. En este sentido, bueno, nos encontramos hoy con un presidente de vacaciones, aunque parece que no tanto, y el desdoblamiento de un Ministerio de Economía, la renuncia de Prat Gay y nombramientos que bueno, seguramente el invitado que hoy tenemos nos va a poder ilustrar si estos cambios influyen y cómo influyen a usted que está viendo este programa. Pero decía un presidente de vacaciones porque está de vacaciones, pero eso no es óbice para que no vete algunas leyes a favor de lo social, a favor de los trabajadores, y bueno, ya nos vamos a adentrar en esto, no quiero adelantar tema. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches a todos, bienvenidos al último programa del año de la Cultura del Trabajo. Hoy teníamos preparada otra cosa, algo más relajado para despedir este 2016 tan duro que tuvimos, pero lamentablemente Macri no nos da tregua. Tenemos que hablar nuevamente de Prat Gay. Prat Gay que renunció. ¿Es una buena noticia? Yo creo que no. Yo creo que no, teniendo en cuenta los nombres que se están barajando, que ya están, de hecho, ya están en mesa, están puestos, Caputo y Dojubne, son tipos extremadamente derechistas. No es una buena noticia la salida de Prat Gay, significa que nos vamos a correr aún más al neoliberalismo. Vos sabés que cuando uno dice salimos de las brasas y saltamos al fuego, ¿no? O apagar el fuego con nafta. O apagar el fuego. Claro, uno dice, yo sabes que tengo el miedo de decir, mirá, detrás de mí vendrán los que bueno me harán, digamos, ¿no? O sea, los que vienen son más malos que el que se va. Yo la verdad que creo que más temprano o más tarde la orientación es absolutamente la misma. Y entonces es una cuestión opinable si el gradualismo es mejor que el shock en términos del perjuicio que nos está causando a todos como trabajadores, como argentinos, ¿no? Pero para eso yo creo que tenemos un invitado que es el amigo Junio. Junio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. No, por favor, vos sos un amigo del programa. Y la verdad que nos gustaría tenerte más veces presente. Pero bueno, ¿qué opinas de esta situación que se ha dado, este cambio? ¿Por qué se dio? ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, un poco. Siguiendo lo de buenas y malas noticias, yo creo que Prat Gay era una mala noticia y los que vienen son otra mala noticia en el marco del mismo rumbo. Efectivamente, en política, en economía, puede haber matices y es posible que ahora los haya, pero no hay caso, está claro que el rumbo central, lo principal, se va a sostener. En estos modelos de ajustes neoliberal, que no son novedad ni en la Argentina ni en el mundo, se están practicando en medio mundo, por ejemplo en Europa, ya es una experiencia probada que un equipo o un ministro o un presidente hace el ajuste. O sea, ajuste fundamentalmente a los trabajadores, que es pagar menos por el salario, endeuda al país,
abre las fronteras y entonces vienen productos importados. Se despide empleados públicos porque sobra la grasa militante, etcétera, etcétera. Todo eso tiene, es cierto, folclore de esta nueva fase macrista, pero en realidad es el viejo modelo menemista neoliberal. Es típico que a cada ajuste no alcanza y viene un nuevo ajuste más severo. Y cuando ese ajuste más severo tampoco alcanza, viene otro más severo. Por lo tanto, ahora lo que nos están anunciando que los dos nuevos ministros van a aplicar la cirugía que no aplicaba el anterior ministro. Yo me permito pronosticar, no porque sea pronosticador, sino por la experiencia histórica, que dentro de 6 meses, 1 año o 2, va a haber otro equipo que va a venir a hacer el ajuste con más cirugía que el anterior. La verdad que pensando en la sociedad, pensando en el pueblo, fundamentalmente la gran mayoría que son los trabajadores, y me refiero a los trabajadores desde los muy humildes que ganan 6, 7 mil pesos, a los que ganan 80 o 70, todo el sector de ingresos fijos, aquí ha perdido entre el 8 y 10% este año, teniendo en cuenta un proceso inflacionario severo del 42% contra aumentos paritarios del 30-32%. Esa masa fenomenal de riqueza que pierden los trabajadores no se esfuma, la riqueza no se esfuma, se transfiere a otros. Y acá lo que nos están anunciando es que van a hacer más cirugía, más severos aún, dice este hombre. El Estado hay que achicarlo más porque el gasto fiscal es grande, por lo tanto es más fiscalista todavía. No es que el otro no era fiscalista, este es más severo, más cirugía. Endeudamiento, nos endeudamos 52.000 millones de dólares en 11 meses. Dice que hay que volver al Fondo Monetario Internacional, el nuevo ministro, y pedir 25.000 millones de dólares. O sea que el endeudamiento va a tener un 50% más. Ribetes críticos y los ciudadanos tienen que saber, discúlpenme la obviedad, pero acá se queda velado eso, que los créditos hay que pagarlos. Los créditos no son donaciones. Se están tomando créditos al 7,5%, 8% anual, a una tasa altísima, y hay que comenzar a pagar ya el servicio de la deuda, los intereses, y año tras año vamos a tener que pagar más. Y no hay una contrapartida. Tomar crédito en sí mismo no es ni bueno ni malo. Todos nosotros, cualquier ciudadano que está viendo la televisión, habrá tomado crédito alguna vez porque compró una casa, un auto, un torno o un telar. Y eso está bien. El crédito se anticipa, yo diría, la producción, pero acá nos hemos endeudado y no tenemos ninguna contrapartida. Son créditos especulativos que lo que están haciendo es posibilitar que se siga con esos dólares que vienen. Se paga la fuga que sigue indetenible, porque la gente sigue comprando dólares, yo diría cada vez más. El fenómeno ese de confianza que un modelo neoliberal frente al anterior iba a generar, no generó. En definitiva, yo creo que este nuevo equipo económico, que el presidente de la Nación es el superministro de Economía, como todos coinciden, tiene 2 o 3 funcionarios que dice que son mis ojos, o sea, sus ojos, y este nuevo equipo económico va a acentuar este modelo que termina el primer año y hemos tenido un gran retroceso social para los trabajadores, para las clases medias que han perdido ingresos, los pequeños comerciantes que no facturan, que se cierran comercios, los profesionales. Por suerte se logró parar en materia de ciencia y tecnología un retroceso histórico también. O sea que en términos del ciudadano común yo creo que vamos a seguir con las malas noticias. Lo lamento. O sea que para el ciudadano de a pie esto es una mala noticia porque profundiza el ajuste. Ahora, todo lo que vos decís y que nosotros evidentemente en esta mesa compartimos,
Desde hace cuántos martes, ¿no? Lo venimos compartiendo todo esto. No, claro, venimos diciendo, es así. El problema que tenemos es que hay gente que dice, no, yo creo que lo que hay que hacer es darle tiempo a este muchacho, que la plata de algún lado va a aparecer, que va a haber un derrame, que no se sabe muy bien cómo, pero que va a haber un derrame, y que no puede ser que vos le saques, porque la primera pregunta que se me ocurre a mí es, ¿cómo realiza la ganancia un comerciante, un productor nacional, si se despide, bajan los sueldos, aumentan los costos fijos, los costos de los servicios, etcétera? ¿A quién le vendo y cómo le vendo yo? Ya sea comerciante, ya sea productor nacional. Entonces, ¿qué? ¿Estamos todos locos? ¿Nos estamos suicidando todos? ¿O hay algo que no estamos viendo? Lo que pasa que no es un suicidio colectivo. Hay sectores que siguen beneficiándose y yo diría cada vez más. Este es un país, como sabemos, muy rico, riqueza sobra, el problema es quién se la queda, quién se la apropia, o sea, cómo se distribuye en el marco de la puja distributiva que es propia del capitalismo. Una de las primeras cosas que hizo el presidente Macri fue eliminar las retenciones al maíz, al trigo, las eliminó a ciertos productos industriales, luego a la minería, que son grandes corporaciones extranjeras, etcétera, etcétera. Al champán también, sectores, al champán. Al champán, etcétera. Hay que aclarar que todos esos sectores, antes de este gobierno, ganaban plata. No es que perdían y entonces este gobierno repuso una situación de equilibrio presupuestario. Ahora lo que hacen es ganar mucha más plata. Por lo tanto, los grandes exportadores, fundamentalmente de granos, y yo diría muy particularmente los de soja, siguen ganando muchísima plata porque se le eliminaron las retenciones y se devaluó. El que tenía $1.000.000 a fin del 2015, tenía, si redondeamos el dólar a 10 pesos, tenía 10 millones de pesos. Al otro día tenía 16 millones de pesos por la devaluación, pero además pagaba retenciones, dejó de pagar retenciones. Ese es un ejemplo de los grandes sectores que siguen. Ahora, las grandes mayorías nacionales efectivamente tienen un deterioro. Ahora vos decís, bien, bueno, pero hay gente que conserva una expectativa. Esa es una cuestión subjetiva social que yo creo que está ligada a un fuerte trabajo que hicieron y hacen los medios de comunicación. Creo que también la crisis ha golpeado y golpea a los sectores más humildes, trabajadores y de distintos estratos sociales, pero hay una herencia anterior que posibilita que todavía esos mismos sectores y muchos otros sectores tengan posibilidad de un sustento. No la pesada herencia. ¿No? Claro, sino al revés, una herencia que claro, les permitió durante tantos años ciertos ahorros a trabajadores bien remunerados y clases medias. En fin, todavía se conserva una gran cantidad del trabajo, aunque pasamos del 6 a casi el 10%, que es un crecimiento enorme de la desocupación. Y entonces, en ese sentido, eso sustenta cierta la expectativa que vos señalás que los medios de comunicación tratan de implantar. Pero bueno, francamente creo que volviendo a lo económico-social, hay un gran deterioro, muy rápido, teniendo en cuenta que ha pasado solo un año, y este equipo económico lo único que nos ofrece es más cirugía, como le exigieron a la presidenta de Aerolíneas Argentinas, a Isela Constantini, que la critican porque no hizo cirugía mayor. Y en realidad, además, según dicen los medios... Que me avise antes de que viajemos en avión, ¿eh? Sí, por las dudas. Sí, porque ahora todas estas compañías de precio barato, claro, que son conocidas por su nombre en inglés, yo debo tener una negación, no es solamente que no te sirven el refrigerio, etcétera, etcétera. Lo que hacen, en primer lugar, es quebrar las condiciones de los trabajadores de trabajo para ahí ahorrar, ¿no es cierto? No tienen convenio, no tienen horas extras, no tienen, o sea, sobre esa base entonces claro, tienen una tarifa más barata.
la echaron Sí, por eso. Y quien dice eso dice, por ahí no te cambian la bujía, ¿no? Bueno, eso además, pero lo que Digamos. denuncian los mismos medios monopólicos, lo voy a decir con nombre y apellido, Bonelli de Clarín, Sí. dice que Avianca, quien es el dueño de la Avianca, es el ex dueño de Macaire, que es Franco Macri. Franco Macri es el que va a tomar, en definitiva, con un testaferro, la concesión de una de las rutas más rentables que le arrancan a aerolíneas, ¿no es cierto? Lo dicen ellos mismos, se ve que hay una disputa de negocios. La confesión de parte, Relevo de prueba, ¿no? pruebas. Tenemos mensajes de nuestros televidentes. Vos también te podés comunicar en nuestras redes sociales, buscanos como La Cultura del Trabajo o los teléfonos en vivo. Raúl de Montecastro hizo lo siguiente. ¿Cuál es la medida de Macri? ¿A qué industria apuesta? Herminio de Lanús, ¿es cierto que van a aumentar los servicios en los primeros meses? Y Leonardo de San Fernando, ¿cuáles serían los pasos a aplicar para no aplicar el neoliberalismo? Bueno, los servicios están anunciados, ¿no? Que van a aumentar el 75%, se hizo la audiencia pública y este señor Aranguren sigue aplicando su arangurismo, esa teoría de no aumentos razonables que uno podría considerar que tengan que ver con el proceso inflacionario o con los aumentos de sueldos, sino 500%, 600%, ahora 75% va a aumentar. Esa era una, perdón. Los pasos a seguir para no aplicar el neoliberalismo. Para no aplicar el neoliberalismo tiene que haber otro gobierno que esté en las antípodas de este gobierno. El gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tenía un modelo que no me gusta rotular, pero se suponía keynesiano, distribucionista, con un fuerte rol del Estado. Este es un gobierno que niega todo eso, que tenía una mirada puesta en el mercado interno para el cual el sector de los trabajadores tenía que tener un ingreso fuerte, el Estado subsidiando los sectores más vulnerables y más modestos y más humildes, defendiendo la jubilación estatal a los efectos de que por allí también haya distribución de riqueza, etcétera, etcétera. De ese modo tenés otro modelo distribucionista que a nuestro juicio es mucho más justo socialmente. Bueno, en realidad, para cumplir lo que dice el televidente, hay que generar un cambio político que nosotros tenemos expectativa que en el 2017 vamos a avanzar en esa dirección. Bueno, en base a este cambio político que planteás, por un lado estamos hablando de la renuncia de Alfonso Pratgay, o el corrimiento, mejor dicho, y por otro lado pasó algo muy importante, que fue que Mauricio Macri vetó dos leyes fundamentales para los trabajadores. Una es la expropiación del Bagüen, que fue aprobada en noviembre por el Senado, y la otra es la del salario mínimo para los profesionales. Esto es lo que nos atañe del Bagüen. Estaban previsto un festejo para el día 29 por la ley que aprobó el Senado, pero ahora no hay nada que festejar. No, pero los trabajadores del Bagüen hay para luchar. A ver, yo diría sintéticamente que los trabajadores del Bagüen, luego de 12, 13 años, los trabajadores transformados en un colectivo como cooperativa, que tuvieron un mérito notable de gestionar con eficiencia, en forma democrática, brindando un servicio social en primer lugar a nuestra ciudad e incluso a trabajadores que vienen de todo el país. Es un ejemplo de recuperada, manejada éticamente, con eficiencia y democráticamente. Ahora ellos habían tenido un triunfo en el marco de la democracia. El año pasado votamos en diputados, yo todavía era diputado, la expropiación del emprendimiento a favor del Estado, obviamente con indemnización, porque así lo marca la Constitución Nacional, y la continuidad del proyecto en manos de la Cooperativa de los Trabajadores. Luego lo votó el Senado de la Nación hace muy poco, y ahora el presidente de la Nación, haciendo uso de su facultad constitucional, lo veta. Fue ayer, ¿no es cierto? Ayer. Entonces, creo que es un acto cruel, la verdad, desde el punto de vista social, porque era una experiencia, reitero, notable de gestión social, que concitó en nuestra ciudad principalmente, se transformó en un ícono, concitó la simpatía y la valoración de la gran mayoría de la sociedad. Ahora, esos trabajadores, además de trabajar, estuvieron los 14, 15 años luchando.
por defender su proyecto y tuvieron una gran solidaridad. Lo que van a hacer seguramente es volver a apelar al Parlamento para que la Cámara de Origen, que es diputados, vuelva a tratarlo. Se necesitará una mayoría especial, o sea, los 2/3, difícil, pero ¿por qué no posible? Luego en el Senado creo que es menos difícil por la votación anterior, que fue muy mayoritaria, así que allí seguramente se encarará la lucha, que será difícil, pero bueno, son compañeros muy entrenados en defender su fuente de trabajo y en defender su proyecto, y lo vamos a acompañar con determinación, ¿no? Uno de los pretextos de Macri para vetar esta ley dijo que podía significar un gasto muy grande para el Estado. ¿Por qué dijo esto en realidad? Sí, lo dice en los fundamentos del veto, efectivamente. Ellos hacen un razonamiento que en realidad es falaz, porque es mentira. Dicen, son 15.000 metros cuadrados, en Callao y Corrientes vale $2.000 el metro, o sea, son 30 millones de dólares que le damos, dice el decreto, a un particular. ¿Qué quiere decir un particular? Un particular es una persona capitalista o una sociedad anónima, Claro. no un colectivo. Justamente los trabajadores del Bauen son lo contrario a un particular, porque es un colectivo social que gestiona. Ahora bien, lo de los 30 millones también es mentira, porque la ley que nosotros votamos en el Parlamento, yo formé parte de los que trabajamos en la ley, es un proyecto del diputado Carlos Heller, que además consensuó con otros 3 proyectos que existían de otros diputados, establece taxativamente lo siguiente. Cuando construyeron este hotel, durante la dictadura cívico-militar 77-78, aquellos dueños lo construyeron con crédito del Estado Nacional, que nunca pagaron. Nunca pagaron. Por lo tanto, como es de toda lógica, el proyecto dice que se debe descontar de la indemnización que establece la ley, que establece la Constitución Nacional, las acreencias que tiene el Estado a su favor. Sería absolutamente un contrasentido que el Estado renuncie a cobrar sus créditos. Por lo tanto, se tiene que descontar todo eso, que es una masa enorme, porque son créditos, son deudas de hace 40 años. Así que ese número es una ficción, es todo un argumento que además, insisto, transforma una cooperativa en un particular, es la falta de voluntad de respetar al Parlamento Nacional que votó y la desconfianza a los proyectos colectivos de carácter social y particularmente de trabajadores. Y a su vez, no quepa duda que es un mensaje político, claramente político, de que no pueden los laburantes manejar un activo tan importante como es el Bauen, porque es verdad que es un activo muy, muy importante. Sí. No pueden manejarlo si no tienen un capitalista que esté en el medio. Es O sea, ideológico, efectivamente. es absolutamente, mira, me atrevo a decirte que es más ideológico que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, más fuertemente ideológico que cualquier otra Peligra cosa. contra lo que ellos pregonan también. Porque hay un ejemplo, porque es un ejemplo Claro. muy, muy, muy duro de que los laburantes puedan tener una administración eficiente, puedan organizar el trabajo, puedan repartirse tareas sin generar ni corrupción, ni endeudamiento, sin Claro. quiebras, sin fraudes, dando un servicio que es aceptable con la inversión que ellos mismos han generado. Y ese ejemplo no puede cundir. Y Yo creo que eso es lo decisivo. Y hay otra cosa que es una mentira. El Estado no pone plata contra nada, se queda con el inmueble, tiene un activo el Estado Nacional, por lo tanto es toda una falacia. El otro que nunca aparece es el jefe de gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta tendría que aparecer y decir algo, porque es un emprendimiento de trabajadores de la ciudad, está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo lo conoce. Lo veo al jefe de gobierno muy escondido, como en tantas otras cosas. Sería oportuno que aparezca y opine.
La verdad, salvando las distancias, cuando el conflicto de la FOR, cuando Delfini, al frente del conflicto de la FOR, puso en marcha la cadena de montaje y sacaron y produjeron autos, digamos. Claro. ¿no? Fue terrible. O sea, fue un hecho político que había que castigar. Y yo creo que lo que quiere hacer Macri es castigar el ejemplo político del BAUEN. Sí. Por eso entiendo que ahí nos tiene que encontrar absolutamente a todos muy unidos y muy solidarios para que esto no A todo pase. hombre, mujer, a todo ciudadano y ciudadana democrático, más allá de sus visiones político-partidarias, nos tiene que interesar, tenemos que solidarizarnos y defender, yo diría, este bien social de esta ciudad y de este país que es el BAUEN. Vos sabés que, discúlpame, pero vos sabés que pasó, el hombre quiso recuperarlo en su momento. O sea, lo abandonó porque no daba pie con bola, digamos, y había generado y sigue queriendo una recuperarlo. Y sigue queriendo recuperarlo. Y es más, si no lográramos triunfar, yo me incluyo, todos nos incluimos, van a terminar devolviéndoselo a aquel viejo dueño que abandonó a los trabajadores, abandonó el hotel, no pagó los créditos y va a terminar volviendo a tener el hotel, un despropósito. Yo quiero rescatar esto que decías de bien social, porque también el proyecto de ley que se había aprobado establecía que el BAUEN iba a tener una misión social dentro de la sociedad. Iba a brindar talleres de capacitación, promover el turismo social. ¿Nos podés explicar un poquito cómo era esto? Sí, en eso nos inspiramos en lo que ya vienen haciendo. Para ser franco, no es que elaboramos una idea original. Justamente el propósito es que cumpla una función social, o sea que el Estado, expropia, pero para una función social, se detalla ahí todo lo que tiene que ver con turismo social para la ciudad y para el interior del país, capacitación a los artistas, a las universidades. El proyecto en ese sentido define claramente la función social. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Bueno, vamos por el apoyo al proyecto, vamos por los laburantes del BAUEN y vamos porque todo el mundo entienda de qué se trata lo que está pasando en este país. Nos vemos en la próxima en la Cultura del Trabajo. Chao.